La era postmoderna puede describirse como una que implica un cambio dentro de las políticas y funciones modernas para favorecer a las más desarrolladas. Los puntos de vista postmodernos incluyen la reconceptualización de la tradicionalidad en que se abrazan la objetividad y la totalidad. Se rechazan puntos de vista como la homogeneidad y el universalismo, a cambio de la diferenciación y la individualidad. Un ejemplo físico y tangible de postmodernidad dentro de la cultura actual es el Guggenheim que existe en Bilbao. Bilbao es la ciudad más grande del País Vasco en el norte de España. A través del Guggenheim, la ciudad ha experimentado una inmensa revitalización. El Guggenheim es una de las obras más admiradas y importantes de la arquitectura contemporánea. La estructura, construida en 1997, y fue parte de un programa de renovación urbana que fue formado por el gobierno vasco. La ciudad industrial de Bilbao estaba envejeciendo y hubo un declive económico significativo. Se necesitaban revitalización. Frank Gehry, un arquitecto nacido en Canadá, pero con sede en Los Ángeles, fue contratado para completar el proyecto. Su reputación fue aclamada internacionalmente por su capacidad para producir obras de arte consistentemente innovadoras. Su experiencia como artista es increíblemente interesante por su deseo de rechazar los estilos neoclásicos y típicos que prevalecen en los países desarrollados occidentales. En cambio, Gehry se enfoca en la diferencia, identidad y singularidad que es difícil para encontrar en un mundo moderno y globalizado. El Guggenheim es admirado por su perfecta integración en un contexto urbano. Su interconexión consiste en formas de piedra, vidrio y titanio. Uno de los aspectos más notables del Guggenheim es su forma. La estructura del museo es como un barco, evocando un aspecto importante de la historia y la identidad vasca. La magnífica estructura se asienta sobre el antiguo y estratégico río Nervión. Los vascos son gente del mar y su ubicación estratégica ha sido fundamental a lo largo de la historia, alentando las perspectivas de desarrollo social y económico. Por lo tanto, solo es necesario que esta documentación de la historia y la postmodernidad de la sociedad actual se refleja a través de la ubicación de Guggenheim. La curvatura está diseñada para capturar la luz y reaccionar al sol y al agua. Y así como la exposición a la luz y al sol cambia durante el día, al igual que la forma en que los visitantes ven el Guggenheim. A través de esta manipulación de la luz, se crea una fachada de lo que es real y no real. El concepto de lo que es real es una fuerza prominente que existe dentro de la postmodernidad. La postmodernidad busca implementar un amplio escepticismo y una sospecha general de razón para descubrir qué es verdadero. Las exposiciones que existen dentro del Guggenheim también son el resultado de una era postmoderna. El museo es conocido por sus exposiciones que cambian a menudo y son generalmente temáticas. Si el museo se centra en la cultura china o rusa, el consenso general sigue siendo el mismo. Existe un profundo deseo de exponer las culturas únicas que existen en el mundo. En lugar de centrarse en las ideas de conformidad y homogeneidad, los valores del Guggenheim se centralizan en la representación del arte minoritario que no suele ser escenario en un mundo globalizado. Hablando económicamente, el Guggenheim ha cambiado drásticamente la ciudad de Bilbao. La ciudad es ahora una importante atracción turística y atrae a visitantes de todo el mundo. En sus primeros 3 años, casi 4 millones de turistas visitaron el museo, lo que ayuda a generar millones para la economía. Los hoteles, restaurantes, tiendas y sistemas de transporte también se beneficiaron enormemente de la apertura de Guggenheim. La forma en que el Guggenheim transformó la ciudad de Bilbao
se conoce comúnmente como el efecto Bilbao o el efecto Guggenheim. Esta es la relación de causa y efecto que ocurre cuando un solo proyecto de clase mundial se convierte en el catalizador para revivir una vez sociedad industrial arenosa, económicamente angustiada. Este efecto le da a la gente la necesidad para viajar y ver la perspectiva arquitectónica, lo que beneficia la economía que existe el proyecto. Sin embargo, la idea de un proyecto arquitectónico que transforma una ciudad pone en tela de juicio una idea más importante. Hay personas allí para ver el museo o las obras de arte que contienen. El Museo Guggenheim del Bilbao es un destacado ejemplo de posmodernidad. La posmodernidad busca abrazar la individualidad y la heterogeneidad que existe en la sociedad actual. Estos conceptos pueden ser difíciles para definir y localizar debido a la profundidad de los efectos que conlleva la globalización, un mayor sistema de interconexiones entre nosotros. Sin embargo, a través del deseo de Guggenheim y Frank Gehry de rechazar las creencias neoclásicas y típicas que son prominentes en todo el mundo occidental, se puede adoptar un estilo más postmoderno. La ubicación estratégica del Guggenheim, así como la simplicidad del diseño y la manipulación de la luz, son solo algunos de los muchos aspectos que atraen a millones cada año para ver el Guggenheim. El concepto de que los espectadores están más interesados en ver la fisicalidad del edificio que las obras de arte en sí es evidente del fenómeno mundial conocido como el efecto Guggenheim. Es esto lo que ha transformado la vitalidad y el aura de la ciudad para favorecer una que está abierta al turismo por su cultura única y un deseo de abrazar las diferencias.